Y como veníamos anunciando para hablar de ese tema tan importante por esos días, Oscar y televidentes, sobre la adicción de los videojuegos, ya se encuentra con nosotros un excelente invitado. Él es Andrés Álvarez Galeso y es el referente de salud mental a propósito aquí del municipio de Aguachica. ¿Hay adicción a los juegos, a los videojuegos, sí o no? Buenos días. Buenos días, Oscar. Buenos días, Andreina. Generalmente las plataformas digitales están hechas para generar adicción. ¿Sí? El proceso de la adicción. Si me dan el espacio para hablar desde la parte biológica, cómo se puede generar una adicción. Bueno, cuando nosotros encendemos una pantalla digital se activa una hormona que se llama la dopamina. Y la dopamina es la hormona del placer, la hormona del bienestar. Cada vez que usted se quiere tomar un vino, cada vez que quiere salir con sus amigos, esa dopamina empieza a subir. Y cuando usted activa una pantalla, la dopamina también se activa. Sin embargo, en el contexto de las redes sociales, de los videojuegos, en el contexto digital, la dopamina empieza a bajar significativamente. Y por eso ustedes ven en estos contextos de las plataformas digitales que hay mucha sobreestimulación. Siempre tiene que haber una estimulación tras de otra para que pueda haber ese proceso adictivo. O sea, ya no es suficiente 30 minutos, sino ya ahora más. Eso es lo que... Está aumentando el tiempo de pronto de estar pegado a la pantalla con un juego, ¿sí? Sí, claro que sí. Además que, por ejemplo, con juegos de videojuegos como el Free Fire, se aumenta también otra hormona que se llama el cortisol, la hormona del miedo. Cuando el cortisol empieza a subir, nosotros estamos en una actitud de respuesta, y de supervivencia ante una situación. Y en un juego como el Free Fire, la hormona del cortisol se encuentra en un nivel muy alto, muy alto. Entonces tenemos estas dos hormonas que empiezan a moverse, dos hormonas que empiezan a jugar entre sí, la hormona del cortisol y la hormona de la dopamina. Genera una amplia respuesta de impulsividad y de agresividad y una conducta adictiva ante este juego en específico. ¿Crees que los juegos, ahora que nombras esa palabra, conducta, pueden influir en la conducta de pronto de un niño? Claro que sí. Un elemento muy importante desde las neurociencias es el estudio del cerebro y sobre todo de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal me ayuda a mí cuando se desarrolla a tener la capacidad de tomar buenas decisiones, a elaborar mis pensamientos. Es como el centro neurálgico de la voluntad y de la libre decisión. En los niños, la corteza prefrontal, que se encuentra ubicado en esa parte, en los niños esa zona es muy inmadura y el niño necesita ir trabajando sus habilidades cognitivas para poder madurar. Hay tres cosas que en los bebés se activan en la corteza prefrontal: el sonido, el movimiento y la luz. Y las pantallas digitales tienen eso: sonido, movimiento y luz. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo utilizo mucho, de forma adictiva, de forma muy seguida, las pantallas digitales, estoy haciendo biológicamente una involución o un desprogreso de mis capacidades prefrontales de decisión, de libertad y de elaboración de pensamientos. O sea, doctor, que a los cuántos años es recomendable que de pronto un padre de familia le compre un celular al niño o una tablet, o porque ahora vemos, Oscar y televidentes y doctor también, que la gente, el niño empieza a llorar y para que no llore, la tablet, el juego, exacto, el YouTube, póngale música al niño, a muy temprana edad. Bueno, la música no es malo, pero sí entregarle el celular, la pregunta que dice ella. Celular. El equipo electrónico, ¿a qué edad? Sí, eso es lo que se conoce en psicología como el caramelo electrónico, ¿no? Para que él se sienta mejor, para que él se distraiga, para que él no moleste, entonces le accedemos a una pantalla digital, llámese celular, tablet. Bueno, en el caso de los televisores no es tan influyente, pero sobre todo las pantallas digitales generan eso. La Sociedad Americana de Pediatría de Estados Unidos recomienda que niños menores de 4 años no tengan acceso a ninguna pantalla y a partir de los 5 años tengan acceso máximo 1 hora al día con vigilancia de los padres. Pero siendo un poco más estrictos, no sería recomendable el uso de pantallas para menores de edad.
sobre todo menores de 15 años, porque desde los 15 años en adelante, como hablábamos anteriormente, es donde la corteza prefrontal, es decir, se empieza a madurar, y ahí es donde yo empiezo a tener capacidad para decidir. Pero De ya esa en edad en esta sociedad adelante. es imposible, ¿no? Uy, sí. Más ahora con este tema de la educación virtual que nos llevó a los chicos a meterse en esas pantallas digitales de Sí, primaria, Oscar, ¿no? una de las situaciones que han agudizado el asunto de la adicción a los juegos ha sido la pandemia. ¿Por qué? Porque se ha evitado, mediante el aislamiento, el contacto cercano con los demás. Y se ha propiciado tener muchos estímulos externos de las pantallas, de los gráficos, de los colores, de las situaciones que pasan en el mundo digital, y eso frena vivir la vida real. Ese era el tema que te iba a tocar también, Andrés, porque aparte de la adicción, estos videojuegos, por ejemplo, hacen que ya en cierto momento personas, incluso niños y adultos, no diferencien como la ficción de la realidad. Sí, por ejemplo, el caso que pasó hace poco en Pakistán, el niño que perdió un juego virtual y terminó asesinando a sus familiares. Y la respuesta del niño al final fue: estoy esperando que revivan, como pasa en los juegos virtuales. Ay, Dios Se mío. puede llegar a un momento, se puede hablar de eso, de una línea esquizofrénica, donde no se puede diferenciar la realidad de lo virtual. Y eso es uno de los problemas que puede estar generando las adicciones a los juegos en el mundo A digital. cualquiera le puede pasar, doctor, o de pronto alguien que tenga lo que usted acaba de decir, de pronto una línea psicológica un poco ya más severa, o de pronto ya tenga que tener medicación el niño, o le puede pasar a cualquier persona. Hay precedentes familiares que pueden favorecer esto. Por ejemplo, que los padres sean muy descuidados con sus hijos, que sean muy negligentes, que empiecen a soltarle la pantalla a tempranas edades, que empiecen también a haber dentro de la casa conflictos familiares o problemas de agresividad, y esos son factores que son desencadenantes para que hayan estas situaciones de adicción a los juegos y que haya conductas de impulsividad o conductas de agresividad. Sobre todo, las personas que tienen antecedentes de violencia o comportamientos antisociales generalmente favorecen esto en los contextos virtuales. Por eso los juegos violentos virtuales terminan de completar el ciclo de maduración de los procesos de una construcción de impulsividad o de agresividad en una persona. Doctor, mire esta opiniones. opinión pues a la pregunta del día y al tema, que también es muy interesante, la verdad. Dice que claro, cómo olvidar los días encerrado en mi casa pasando videojuegos. A veces son como películas que se van desarrollando a medida que van pasando los niveles. Para mí es muy buen entretenimiento, y claro que genera adicción y buenos reflejos. Eso es de alguien que fue seguramente... También hay algo positivo en los videojuegos. Lo positivo es que te puede desarrollar algunas habilidades cognitivas, como las respuestas inmediatas, pero como hablábamos ahorita, hay que tener un manejo muy prudente de estos juegos, porque los que inventaron las redes digitales, ¿sí? Por ejemplo el creador de Facebook, sabe que el fondo de esto es un fondo adictivo y siempre generan respuestas instantáneas, que es la que gratifican a la persona y a la que hacen que se siga vinculando a todo el mundo y es digital. que siempre Oscar, mire, ya uno se ha vuelto dependiente de estos aparatos tecnológicos, y es que uno piensa que no, pero usted siempre se acuesta ya cuando termina la jornada y dígame si no revisa en Instagram, Y ahí, en Facebook, ahí en es WhatsApp. donde hay un Eso me craso, imagino que... y hay un craso error, porque lo que dice el doctor, incluso uno también de adulto, tan pronto prendes la pantalla, se te activan Claro. ciertas cosas en el cuerpo y no se tranquiliza. Y esa luz azul, esa pantalla. Mire, ahí hay más opiniones, claro que sí, mientras más avance la tecnología, el ser humano se vuelve más dependiente de ellos. Y lo que nos espera con el famoso metaverso y todo eso, ¿no? La Estamos Estamos en la primera época, puede ser, del ser humano, en que los hijos van a ser menos inteligentes que sus padres, ¿verdad? porque no van a tener La capacidad. elementos y capacidades decisivas en la corteza prefrontal, porque están tan sobreestimulados que no tienen un momento para pensar, para tomar decisiones. Doctor, este caso del chico que pues tomó la decisión de quitarse la vida por bullying, ¿usted cree que por bullying en Estados Unidos, usted cree que estas situaciones también pueden llegarse a generar por los videojuegos en algún momento? En algunos momentos, de acuerdo a las relaciones que se establecen dentro de los juegos, se utiliza un lenguaje muy agresivo.
y puede también favorecer a un evento de bullying. Hay que tener cuidado con tres aspectos del bullying, o tres elementos, ¿no? La persona que acosa, la persona que es acosada, pero también la persona que observa el acoso, ¿sí? A veces también somos cómplices sociales de estos eventos de agresividad hacia los demás. Mire, dice aquí alguien que incluso su sobrino desmejoró académicamente porque se refugia en los videojuegos. También termina afectando esto el rendimiento escolar, ¿no? Desmejoró por la estar... atención que requiere un videojuego, doctor, ¿cierto? O sea, ya, o bueno, si de pronto una mamita está pasando por un momento así, que el hijo está adicto a los videojuegos, desmejora en el colegio, la conducta es un poco rebelde, ¿qué puede hacer esa mamá para ayudarlo a salir de esa situación, ayudar a salir de esa situación que lo está pues también generando conflictos en la familia, en el hogar? Bueno, lo primero que debe hacer es buscar ayuda profesional, ¿sí? Porque es una realidad que se sale de las manos ya de la familia. Ajá. Es una realidad que necesita intervención profesional. Se ha investigado que la misma forma en cómo se tratan las adicciones a sustancias psicoactivas es la misma forma como se está tratando la adicción a los videojuegos. Es decir, no hay diferencia en el cerebro entre una adicción a una droga, a una adicción a un mundo digital. Imagínese. Esa es la primera recomendación, buscar ayuda profesional. Hay otras recomendaciones que ya los adultos podemos empezar a hacer. En relación con los niños, tener mucha cercanía y mucha vigilancia. Tener tiempos establecidos con la compañía de un adulto para que pueda acceder a ciertos contenidos, porque no todos los contenidos son para niños. Para niños. No todos los contenidos son para niños. Hay unas páginas en internet muy interesantes donde dicen de qué edad a qué edad se puede ver la información. O sea, qué público está apto para ver tal tipo de información. Es una página muy interesante. Parental también. El control parental también. Tener mucha cercanía con los niños, estar muy atentos a los contenidos que están viendo, y ya en el plano de los adultos podemos empezar a manejar los aparatos tecnológicos, empezar a bajar las notificaciones, porque esos son estimulantes que tenemos. Demasiadas. ¿Sí? Usted ve una notificación e inmediatamente accede al celular, ¿sí? Trabajar el tema de las recompensas. Como les decía anteriormente, en el mundo digital las recompensas son instantáneas. Usted manda un mensaje y necesita que se lo contesten rápido. Usted manda un like y usted inmediatamente quiere subir otra foto, ¿cierto? Entonces, empezar a decir no. Esa palabra es muy importante. Aprender a decir no. Empezar a postergar las recompensas, ¿sí? Y otra, hay una hormona de la que hablábamos ahorita, muy diferente a la dopamina y al cortisol, que son las dos hormonas que se presentan en este mundo de las adicciones, y es la hormona de la empatía. Se le llama la hormona de la empatía, la oxitocina. ¿Quién produce la oxitocina? La producen las mujeres en la etapa del parto y en la etapa de la lactancia. Cuando ustedes ven que una mamá está lactando a su hijo, el hijo se calma, la mamá se calma, hay un estado de tranquilidad. ¿Y cómo nosotros podemos potenciar la oxitocina? Nosotros, sobre todo los hombres, que no tenemos la capacidad de las mujeres de generar y de procrear la vida. Y otro datico en relación de las mujeres con los hombres: las mujeres maduran más rápido el área prefrontal que nosotros los hombres, ¿sí? Maduran más rápido. Las mujeres tienen un sistema más rápido de evolución. Un dato, y hay que darlo. En la parte, sí. Y es una diferencia entre los dos sexos. Las mujeres tienen esa ventaja, Oscar, sobre nosotros los hombres. Por eso ustedes ven que la mujer es más aplomadita, decide más tranquila. Nosotros somos un poco más impulsivos, más instintivos. Y para trabajar el tema de la oxitocina, de cómo estimular la oxitocina, podemos hacer las siguientes actividades, porque se ha comprobado que cuando hay un nivel adecuado de oxitocina, el cortisol se empieza a bajar, es decir, los estados de estrés, los estados de angustias, los estados de dificultad empiezan a bajar. Entonces, ¿cómo podemos promover la producción de oxitocina internamente? Primero, la actividad debe demorar mínimo 8 segundos. Cualquiera de las actividades que voy a nombrar. Abrazar. Cuando usted abraza a alguien, empieza a producir oxitocina, pero mínimo 8 segundos, mínimo, ¿sí? mínimo. Si usted está abrazando a alguien y van 3 y ya se siente estresado, espérese 5 segundos más, ¿sí? 8 segundos no se estrese. Para empezar a activar la oxitocina. Escuchar a los demás, aprender a escuchar, genera oxitocina.
hacer proyectos que te generen bienestar, proyectos que te gusten, proyectos que te motiven, genera oxitocina. Tener empatía con los demás. Esas actividades son fáciles de practicar, sino que a veces en el constante ajetreo que tenemos durante el día, no tenemos un espacio para escuchar, para abrazar, para estar cerca, para tener conductas empáticas con los demás. Pero entonces les queda la tarea, doctora, a los padres de familia, a los papitos, abrazar más a los hijos, dedicarles más tiempo, dejar de estar más pegados al celular. Los juegos tradicionales, los juegos esos con los que se criaron, hay que practicarlos porque no encuentran otra forma de divertirse. Y mire, llévelos a que tiren balón, a que jueguen trompo, bueno. Sí, exacto, ajedrez. Muchos juegos con los que pues la generación de nosotros creció y ahora, no, ¿qué juego? No, Candy Crush, Free Fire. Fortnite también hay otros ahí, ¿no? hay otros ahí. La verdad es que yo no soy de videojuegos, pero sí mucha gente. Bueno, los hombres son más adictivos a los videojuegos, también he visto como eso, ¿no? Vemos más como niños. Por el principio de la gestión emocional y la toma de decisiones. Las mujeres son más aplomadas, tienen la corteza prefrontal, se les desarrolla un poco más rápido que nosotros. Entonces los hombres somos más de línea impulsiva. De estímulos, de tender ahí a esos estímulos, de tener estimulantes, gratificantes instantáneos. Entonces nos pasa eso. O de pronto ocupamos el tiempo también en otra cosa. Uno de mujer, no, que voy a mirar qué maquillaje, qué ropa, o voy a hablar con una amiga, voy a conversar. Entonces los hombres de pronto sí pueden tener ese espacio donde le digan, ve, te recomiendo este juego, vamos a jugar en línea, porque ahora pues tienen esa facilidad y es que usted se puede conectar con gente de otros países, de otro lado del mundo y le pueden hablar a usted y usted puede cuando... No, es que es toda la fantasía. Exacto. No se tiene aquí nada real de dinero, pero tengo dinero en la cuenta, tengo, me dicen a mí, tengo no sé cuántos créditos. Y finalmente, doctor Andrés, ¿cómo un padre de familia puede detectar o llegar a decir, sí, mi hijo tiene adicción a los videojuegos? Bueno, hay un test, no, más que un test, es un ojo clínico que los papás tienen, ¿no? Saben cuándo cambian los hijos. Cuando uno tiene un espacio de desesperación, que en psicología se llama un síndrome de abstinencia, de angustia constante, porque no accede al juego, porque no coge el celular, porque no puede ver la televisión, eso es un indicador que me está a mí avisando como padre de familia que mi hijo puede tener una adicción. Ese es el primer indicador. Segundo, es un niño que posiblemente por vivir en el mundo digital o por estar aferrado a él, tiene dificultades en las relaciones con sus amiguitos, tiene dificultades en el compartir con los demás. Le interesa más estar pegado en una pantalla que compartir con su familia. Es un niño que se convierte retraído, aislado, con pocas capacidades en su repertorio relacional. Y por último, es un niño que como vive en el mundo virtual, ¿sí?, más que en el mundo real, pues empieza a tener también eventos de realización o de personalización. O sea, empieza a confundir su vida real con su vida virtual, ¿sí? Entonces, si en el juego él infringe violencia, infringe agresión con los demás, en la vida real puede que lo haga igual. Si en el juego mata a los demás, en la vida real puede que haga algo parecido. Contra su vida. Puede atentar contra sí mismo, porque los juegos generan como una capacidad extraordinaria de autonomía, ¿sí? Y si le va, y si le va mal en el juego, o sea, si es de los que le va mal, quiere mejorar, entonces... O se siente fracasado. Baja también. tolerancia a la frustración, exacto, que es uno de los indicadores también. Si usted que el niño se decepciona muy rápido, que empieza a realizar la tarea y no puede concentrarse, que tiene dificultades en el sueño, que es muy irritable, es decir, no se le puede hablar, no se le puede llamar la atención. Cuando una persona empieza a tener estos indicadores, podemos decir que está caminando por la adicción en el mundo digital. Y hay que trabajarlo, doctor, porque a veces dicen los papás, lo amenazan, te voy a quitar el celular, te voy a quitar. Y hay que buscar ayuda profesional cuando un niño está en medio de esta adicción. Hay que buscar esa ayuda, reconocerlo y empezar con el proceso. Mira la preocupación de ese niño, vea, pegado al celular, mire, eso preocupa, es una preocupación grandísima. Sí, nosotros muchas gracias al referente de salud mental, doctor Andrés. ¿Qué más aportamos para este tema? Miren, en la última recomendación
hay que generar espacios de silencio y de aburrimiento. ¿Por qué? Porque en los espacios donde hay silencio y donde hay aburrimiento, tanto para los niños como para nosotros los adultos, es donde empieza a sorprender la parte creativa, las decisiones, las nuevas ideas. Pero si usted vive en un mundo sobreestimulado, donde tiene esta información, que llegó esto nuevo, que hay que hacer aquello, desde la parte digital, usted no va a tener el tiempo para descubrir nuevas cosas. Entonces, esa es la invitación para los padres. Dejen que sus hijos se aburran. Anoche me pasó algo muy particular con mi hijo, y él no sabía qué hacer, y empezó a estresarse, ¿no? Empezó a buscar una cosa y la otra, y al final terminó construyendo como una cabaña con nosotros. Uy, qué chévere. Es decir, empezó a despertar esa creatividad, y no tuvo necesidad de pegarse a ninguna pantalla, ¿sí? ¿Cuánto tiene su hijo? 3 años. Mire, Imagínese. 3 añitos. Y ya se estresa. Sí, y se estresa. Porque, o sea, la ansiedad, ¿no? Y a uno le da la verdad es que los niños ahora con cualquier cosa que uno les diga enseguida arman pataleta o se ponen a llorar, pero es difícil, ¿no? También saberlos llevar por la época en la que están ellos. Sí, pero se puede. Eso sí es verdad, sí se puede. Entonces todo es tener voluntad y querer pues y compartir con ellos, tener voluntad de compartir con ellos y no dejarle pues toda la tarea a los computadores, a los videojuegos. Se puede, doctor, se puede que los niños puedan tener su Play, lo que le llaman, su Xbox, pero en cierta medida controlarlo. Sí, el mejor referente para aprender a manejar la vida digital, el mundo online, es aprender a vivir en el mundo offline, es decir, vivir en el mundo real. Si usted aprende a vivir en el mundo real, a comunicarse, a compartir con los demás, usted puede hacer un buen uso de las tecnologías. Exacto. Y ojo, o sea, hoy lo llamamos adicción a los videojuegos en esta mañana, pero también es la adicción a los dispositivos móviles. O sea, de pronto, nosotros no somos adictos a los videojuegos, pero sí al tema de la notificación, quién escribió, las redes sociales. Estar pendiente. Al baño no se puede ir sin el teléfono, antes de acostarse siempre hay que mirar ahí. Y te vas a acostar y encontraste la super noticia del que decapitaron, del que no sé qué más. Imagínese uno alimentando en esos momentos la mente cuando se va a descansar. Es difícil por el tema, bueno, es dependiendo también la profesión de cada persona, yo creo. Sí, pero eso es lo que te llega a través de redes sociales. Pero bueno, muchas gracias, doctor Andrés Albert. Si por ejemplo mamá dice, oiga, sí, ayuda psicológica, pero me voy a la EPS cuando me atienden. En DASA, por ejemplo, se pueden acercar, solicitar un apoyo de ustedes en este y otros temas. Por medio de la Secretaría de Salud hay una dimensión, salud mental, que es la que soy ahorita asignado para poder desplegar todos estos contenidos. Y como les decía, como se habla de adicción, no solamente a sustancias psicoactivas, sino que ahorita la nueva adicción son a las esferas digitales. Entonces, a través del Departamento Administrativo de Salud también se pueden hacer procesos de remisión para que las EPS puedan trabajar con un equipo interdisciplinario, si es necesario, este tema de las adicciones a los videojuegos y a las pantallas digitales. Hay que normalizar este tema. Listo. Muy bien, muchas gracias. Creo que hemos desplegado bastante el tema y los papás que tengan algún tipo de problemas o usted mismo que lo reconozca, no duden en contactar entonces a un profesional. Vamos a la pausa y ya regresamos.